a complementar aquí con el plan estratégico. Ya hemos hecho revisión del marketing mix, de unas estrategias, colocamos un ejemplo práctico y en ese momento vamos a identificar el plan estratégico. Muy seguramente los elementos del plan estratégico ya ustedes los reconocen o los han trabajado, pero vamos a mirar aquí un poco con mayor profundidad. Listo, vamos a ver qué es plan estratégico, misión, visión, la parte de la filosofía corporativa, valores, comportamientos, objetivos y conclusiones. Y entonces, bueno, para iniciar, quisiera invitarles a hacer una actividad. Ustedes pues me dirán si lo pueden realizar en este momento. ¿De qué se trata la actividad? Resulta que aquí hay unas palabras y cada palabra tiene su color. Si se dan cuenta, hay 5 columnas, ¿sí? No están derechitas, pero hay 5 columnas. La idea es que ustedes en una primera vez lean el color. Rojo, verde, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul, negro, verde, azul, negro, hasta que terminen aquí en la quinta columna con rosa. Y de ahí se devuelven inmediatamente a la primera columna, pero ya no van a leer el color, sino que van a decir el color en el que está la palabra, que en este caso sería azul, rojo, amarillo, rojo, azul, azul, amarillo, verde, verde, rojo, amarillo, rosado, ¿sí? La idea es que ustedes lo hagan de la manera más ágil posible y si se llegan a equivocar, pues pierden. ¿Listo? Bueno, ¿quién se le mide? ¿Quién quisiera iniciar? A ver si puedo, profe. Rojo, verde, rojo, azul, verde, rojo, verde, azul, negro, azul, rojo, azul, amarillo, verde, azul, rosa, negro, rosa, amarillo, negro, rosa. Azul, rojo, amarillo, rojo, azul, azul, amarillo, verde, verde, rojo, amarillo, violeta, bueno, morado, negro, azul, morado, amarillo, negro, verde, morado, rojo, negro, negro, azul, rojo, verde, amarillo, azul, morado, morado, azul. Bien. Bien, un poco accidentado el camino, pero para ser la Demasiado. primera vez no estuvo demasiado mal. Bueno, ¿quién más lo intenta? Quisiera intentar. Es que puedan. Samuel, haz el intento. Y se miden aquí. Ese es un ejercicio mental. Eso nos sirve para ejercitar la memoria, por ejemplo, el cerebro. Bueno, entonces, continuemos. Listo. Nosotros vamos a partir de la definición de la
Planeación estratégica. Esa planeación estratégica es un documento donde nosotros comenzamos a condensar ciertos elementos de nuestra organización, un horizonte, unos objetivos y desde ahí pues nosotros le damos trazabilidad también a nivel financiero. En sí es como el plan de negocio, ¿no? De qué trata nuestra empresa, cuál es la actividad que realizamos, quiénes son nuestros clientes, variables también que sean de interés para un inversionista, para un socio. Y en ese proceso nosotros también damos conocimiento de nuestras proyecciones. Esas proyecciones muy posiblemente tendrían que ser de 10 a 20 años. Nosotros tenemos que vernos como organización lejos, ¿sí? Y para ello hay que tener un conocimiento bien estructurado sobre la misma organización, sobre las proyecciones del sector y sobre nuestro entorno. La tecnología, por ejemplo, es una variable fundamental dentro de cualquier organización. Y si nos damos cuenta, es como lo que mueve a la organización también en el día a día. Y los avances tecnológicos también son como del diario. Entonces, desde ahí nosotros relacionamos cuáles son los riesgos, los resultados esperados. Desde allí, pues es muy importante que tengamos bien estructurado el documento porque tomamos decisiones, las medimos y en todo ciclo administrativo se hace un control, se hace unos seguimientos para poder evaluar, retroalimentar y saber que ese plan estratégico funcionó, que podemos continuar realizando o que definitivamente no resultó y hay que dejarlo. Bueno, también depende mucho de las expectativas que encontramos de nuestros grupos de interés a nivel interno y externo. Y entonces encontramos planes de organización, planes estratégicos, el plan estratégico, de allí vienen los planes tácticos, de un plan financiero, el plan de producción, el plan de marketing, el plan de recursos humanos, hay un plan administrativo. En el plan financiero nosotros reconocemos unos estados financieros, el flujo de caja, hacemos análisis de indicadores, de razones financieras o hacemos análisis horizontal y vertical. Hacemos el plan de presupuesto. Dentro de la producción miramos el mantenimiento, miramos una capacidad instalada, hacemos revisión del programa de calidad. En el marketing, pues tratamos las variables principalmente del marketing mix. Hablamos de una venta, de una comercialización, de quiénes son mis intermediarios, de la investigación del mercado. Dentro del recurso humano es considerar esos programas y planes para que ese talento humano se sienta bien en la organización, que si son felices o no, porque en definitiva pues la motivación interna va a ser importante para alcanzar unos objetivos. Y del plan administrativo, de la infraestructura, de los procesos, de la parte plenamente organizacional. Y entonces desde ahí nosotros le damos alcance a los objetivos departamentales. Ese plan estratégico tiene condensado de por sí las aspiraciones de cada una de las áreas. Y entonces claramente hay que hacer la estructura de plan de cada área, pero el plan estratégico da un horizonte y hace que esos planes tácticos caminen también frente a esos objetivos o frente a ese horizonte. Aquí es muy importante que miremos el origen también del plan estratégico y de las escuelas de la misma administración. En sí teóricos hay muchos, escuelas hay bastantes, pero vamos a resumir cuáles son los más importantes. Desde Taylor y Fayol, como precursores de la administración,
pues ellos comenzaron a hacer un estudio a profundidad del trabajador y qué pasaba frente a unas condiciones deseables o de pronto otras no tan deseables. El cambio como tal en las condiciones del entorno, de una ventilación, de una ventana, de la luminosidad, bueno, todo eso lo tenían en cuenta y hacían el estudio precisamente de esos tiempos, del trabajo, de la optimización, de la productividad. Hablamos también de la administración por objetivos, que es importante marcar unos objetivos como tal. Y entonces la estrategia comienza a ser un proceso formal del documento, de marcar unas metas y unos objetivos. De allí pasamos a la escuela del diseño. Y entonces nosotros tenemos que tener allí un análisis muy claro del entorno. Por ejemplo, cuando hacemos análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y en el político, pues hacemos revisión de tratados de libre comercio, de los estilos de gobierno. Miramos, por ejemplo, si nos están aumentando los impuestos y analizamos también cuáles son nuestras amenazas y cuáles son las oportunidades. Dentro del ámbito económico, hay unos indicadores de tipo de cambio, de inflación, de nivel de empleo, legalmente, qué es lo que nos piden para que funcionemos sin ningún problema. Y entonces son los permisos, es todo el trámite legal de constitución de la misma empresa. Y entonces están esos aspectos externos. Internamente también, principalmente, yo cómo mido esto. Yo me mido frente a una competencia de unos precios. Si mi estrategia de precio es la adecuada, si mi producto es llamativo o no, si es innovador, si mis procesos internos están siendo flexibles o quizás son muy rígidos. ¿Cómo es nuestra estructura organizacional? ¿Estamos motivando o no a los empleados? Bueno, se vigila absolutamente todo. Canales de distribución son eficientes. Los proveedores de pronto no nos funcionan bien porque no son tan puntuales. Y entonces, frente a esos aspectos, siempre hay un proceso de adecuación, de cambio, de transformación de la organización para poder ser de las mejores. De la escuela del posicionamiento, hablamos del análisis y entonces Michael Porter aquí hace un postulado de la competencia en el sector y nos habla de las fuerzas de Porter, de la fuerza o el poder de negociación de un cliente, del poder de negociación del proveedor. También nos habla un poco de la competencia, de cuáles son las barreras de entrada, pueden ser legales, tecnológicas, bueno, hay de todo tipo, de la misma rivalidad que existe dentro del sector. Y entonces, cuando hay mucho poder por parte de un cliente, de un proveedor, de la misma competencia o de un producto sustituto, el pedazo que me toca del ponqué pues va a ser más pequeño. Y entonces hay que analizar ese posicionamiento que tengo en el sector. De las iniciativas emprendedoras, el emprendimiento que es tan importante para cualquier país y más como uno, como el nuestro, ¿no? Donde el emprendimiento, el pequeño empresario, pues mueve mucho esta economía. Más del 96% son microempresarios. Y entonces desde ahí el líder debe tener unas competencias deseables, competencias del siglo XXI, de manejo de la tecnología, por ejemplo, de tener un buen dominio también frente a situaciones adversas, de la toma de decisiones, de, por ejemplo, trabajar en equipo, del trabajo colaborativo. Bueno, todo eso es importante. Saber transmitir una información,
o saber formar. Bueno, todo eso allí se debe tener en cuenta. Pero además de esto, tiene una principal responsabilidad que es generar ideas. ¿Listo? Esas ideas que pues generan cambio. Debe ser visionario e impulsar el negocio. Hay una escuela de aprendizaje y absolutamente todo es un proceso del aprendizaje. Entonces, en un entorno donde todo puede cambiar en cualquier momento, y entonces, por ejemplo, en la situación de la pandemia, pues hubo muchas organizaciones que tuvieron que transformar, digamos que un poco su actividad, ¿no? Y entonces estaba la fábrica de los textiles, pero frente a la emergencia comenzaron a fabricar tapabocas, porque desde un comienzo comenzaron a escasear. Entonces, ¿qué es lo que yo hago frente a estos cambios, no? ¿Cómo emerjo frente a estas situaciones adversas? De la escuela del poder, que podemos hacer una negociación. Y entonces podemos, por ejemplo, vincularnos estratégicamente con empresas del mismo sector y comenzamos a hacer estudios de I+D. Entonces, esa investigación va a ser relevante para esas empresas porque básicamente también se trata de su posicionamiento y las grandes empresas, grandes industrias lo trabajan así. Todo lo que tiene que ver con tecnología, con ciencia, con investigación y desarrollo, pues lo hacen en conjunto las organizaciones, pero ya estando en casa, cada uno sabe cómo lo va a trabajar, cómo le va a servir esa información frente a su marca y frente a las condiciones de mercado. Podemos asociarnos para hacer también una inversión y entonces el joint ventures ahí entraría perfectamente porque pues trabajamos con un capital, pero todos estamos sumando allí y la rentabilidad pues va a ser superior. Y de la configuración frente al cambio del entorno, pues hay diferentes procesos. Puede haber estabilidad, ruptura, transformación, pero lo importante es qué hace esa persona frente a cada uno de esos procesos. Entonces, ¿cómo tomamos partido? ¿Qué oportunidades hay de crecimiento? ¿Cuál es la estrategia? Listo. ¿Cuáles son determinantes del éxito de ese plan estratégico? La visión es importantísima. Ese concepto hay que tenerlo allí bien estructurado. La visión como tal es una representación mental, aunque también la escribimos, pero me refiero a que debe estar en la mente de ese líder y sirve de guía y de inspiración sobre lo que debe hacer la organización. Ahí está la visión. El director general debe ser un verdadero emprendedor. Y entonces él trabaja con mucha intuición, con juicio, con su experiencia. Debe liderar ese proceso visionario en la formulación de estrategias. Debe pensar que el entorno es más bien un actor y no un simple factor, porque ese es el juego estratégico. Y entonces la estrategia debe ser muy propositiva en ese entorno, porque debe dar una respuesta y anticiparla. También se debe realizar un planteamiento de la corrección, pero para eso nosotros debemos diagnosticar externamente qué es lo que está pasando, cuáles son esos indicadores clave. Hablamos de la economía, pero ¿qué es lo que debemos mirar? De pronto las importaciones, porque estamos trabajando con materia prima o insumo importado, o las exportaciones, porque tenemos un mercado muy amplio, o en términos de la inflación, bueno, o sea, ¿qué es lo que debemos revisar en sí? ¿Para qué? Para saber cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Y entonces ahí hay una adecuada adaptación al entorno.
Entonces, cuando planteamos la corrección, deben ser de esos aspectos internos, ¿no? De los recursos, de la competencia, de las potencialidades, del entorno. También hay que darle manejo a los productos, a la cultura propiamente del servicio, a unos procesos internos para que apoyen la misma estrategia. Entonces, todo tiene que ir fortalecido frente al objetivo y frente a la estrategia, todos los recursos. Primero también se actúa y luego nosotros comenzamos a descubrir y a seleccionar lo que funciona. Y nosotros lo que vamos a conservar o incluso estandarizar son esos comportamientos deseables dentro del equipo. Y entonces para eso también está la figura del líder, para que pueda escuchar a su equipo de trabajo, para que le pueda motivar y para que lo pueda entender. Y desde ahí la planeación estratégica depende del liderazgo, de un liderazgo que sea integrado. Es muy importante que la visión sea compartida. Y entonces para que la visión la entiendan todos y se comparta, debe existir la motivación de las personas para que puedan participar en el plan, para que quieran hacerlo y se concentren en sí, en la estrategia, en lo que tienen que hacer. Esa planeación estratégica debe ser sistemática. Este es como el modelo del proceso estratégico. Tiene que ser sistemático, tiene que existir una comunicación allí efectiva y para eso hacemos uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la información de por sí es supremamente importante. Desde ahí podemos hacer reconocimiento de quiénes están contentos en la organización o quiénes no, y cuál sería nuestro programa en este caso de retención de ese talento humano. Hay que manejar en sí los sistemas, los correos, la página web y la información tiene que estar allí muy bien condensada. De enfocarnos al futuro y entonces en el proceso de producción hablamos ya de robots, hablamos de las fábricas inteligentes, hablamos de la personalización de un producto o de un servicio, que hay que crear valor. Para crear valor nosotros reconocemos bien quién es nuestro segmento. Y entonces en sí, ¿qué es eso que va a valorar tanto ese cliente que nos va a comprar sí o sí? Pues va a depender de los canales, de las estrategias de relacionamiento con ese cliente, va a depender, por ejemplo, de nuestros socios, de las personas que nos van a apoyar en este proyecto, de la misma estructura financiera y económica. Debe ser altamente participativa. Digamos que el proceso estratégico no está únicamente relegado al director o a la junta, sino también cómo lo compartimos con el equipo de trabajo. Y la información, los indicadores, las reuniones, absolutamente todo tiene que estar integrado con estas personas y hay que buscar el método y las formas para hacerles entender por qué es importante su trabajo. Y entonces, por ejemplo, les capacitamos en indicadores y ustedes se miden, se autogestionan, pero esto es porque vamos a crecer como compañía y les bonificamos cada vez que hacen un buen reporte. Bueno, de tener continuidad, que no es algo esporádico, que no es algo como de cumplimiento inicial en cualquier organización, sino que es continuo. Y si ya hicimos el plan, invertimos tiempo, invertimos recursos, todo eso pues hay una cuantificación de implementarse, pero además debemos monitorear, debemos controlar, debemos saber cuáles son los indicadores allí de ese seguimiento y que sean lo más relevantes. Dentro de ese modelo podemos encontrar diferentes teóricos. Chavenato nos dice
que el modelo de este proceso estratégico tiene una misión, una visión, un diagnóstico estratégico externo, un diagnóstico estratégico interno, unos determinantes del éxito. Estos determinantes de éxito son una etapa del proceso que se ubica entre el diagnóstico y entre la definición de los objetivos y la formulación de la estrategia. Y entonces allí pues vamos a buscar esa evidencia de las cuestiones críticas de la organización. ¿Qué es eso tan importante que la hace exitosa y que salen del modelo DOFA? Esas son las bases también para las políticas. Y desde el modelo DOFA pues identificamos también nuestras ventajas y esas pautas de éxito, pero finalmente deben fortalecerse en unas políticas. Los objetivos tienen diferente jerarquía e importancia y tienen sus características. De la formulación de la estrategia, esa formulación, digamos que va a surgir de un análisis competitivo de Porter, de las 5 fuerzas, del poder de negociación de clientes y proveedores, de la amenaza de productos sustitutos, de nuevos competidores, de la rivalidad de los competidores, bueno, absolutamente de todo ese análisis. Glueck nos trae como unas fases. Primero dice, traiga acá a colación los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El objetivo de la empresa, las amenazas y oportunidades, y desde aquí vamos haciendo un análisis diagnóstico, de mapear el entorno, que hay que revisar las ventajas estratégicas internas, hay que estudiar el volumen y la distribución de los recursos, ver las fortalezas y debilidades. Seleccionamos las alternativas estratégicas posibles. Y de ahí implementamos. La implementación trae a colación el liderazgo. El papel del líder es fundamental para que esto se haga como lo hemos planeado. De asegurar la ejecución, de evaluar y asegurar la estrategia. Y finalmente vamos a evaluar esto que hemos implementado, cómo nos fue bien, mal, regular, y nos adaptamos. El proceso de adaptación también es supremamente importante. Hay personas que tienen resistencia al cambio. Hay organizaciones donde un gran porcentaje del talento humano tiene resistencia al cambio. Entonces, hay que hacer un estudio allí. Dentro de la intención estratégica, ¿qué nos preguntamos? Sobre una misión organizacional, ¿cuál es el negocio de la organización? Para la visión, ¿cómo será el negocio de la organización en el futuro? Y entonces hacemos un planteamiento a 5 años o dirán los expertos en el tema a 7 años. De los valores, ¿qué es lo importante para la organización? Unos stakeholders o grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la demanda que ellos tienen? De la propuesta de valor, ¿quiénes son los clientes y qué es valioso de los productos y servicios? Y de unos objetivos organizacionales, ¿cuáles son los resultados esperados de la organización? De aquí Intel dice que su intención es llegar a ser el mejor proveedor del mundo, de la industria de las computadoras. Y hoy en día miramos que Intel pues está básicamente como en todos los computadores, ¿no? De Honda, de llegar a ser una segunda Ford. Y después de varios años, pues consiguió una participación mayor que Ford. Yo aquí les preguntaría a ustedes, y es ¿por qué una organización debe elaborar una misión? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque nosotros podemos generar allí un postulado bonito, que suene bien, incluso que sea interesante, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué le sirve a una organización crear su misión?
José Fernando, profe. José Fernando, claro, cuéntanos. El plan estratégico, tanto la misión como la visión, le permite a la compañía crear metas. Listo, pues encuentra allí como un punto de partida para crear metas, crear objetivos, para plantear su idea, tener una idea clara, dice Manuel, de qué va a hacer o qué va a alcanzar. Bueno, no sé si alguien más vaya a complementar. Profe, pues creo yo que también serviría como para tener una línea de guía en la empresa, ¿no? Es decir, que todo integrante o colaborador de la empresa siga un mismo objetivo, pues porque si no todo el mundo haría lo que quiera, ¿no? Entonces serían como fines diferentes y pues no se lograría como tal la empresa. De hecho, no sería como tal una organización, ¿no? Si no se tiene una misión, Claro, pues entonces, pienso ¿por qué yo. trabajamos? Porque tenemos un planteamiento y un quehacer organizacional. Bueno, muy bien, sí. Samuel dice para crecer. Ok. Digamos que dentro de esa formalización de plan estratégico, nosotros allí implementamos programas, proyectos específicos y se requiere de este tipo de variables, de determinantes. ¿Qué es esto de la misión? Seguir todos el mismo objetivo. Esa misión va a ser una declaración, pero es una declaración hacia una acción. Miren lo importante que es como ese quehacer que tenemos como empresa. Y también va a partir del supuesto de que toda la organización genere un compromiso. Lo que decía el compañero hace un momento, y es que las personas deben tener allí como su norte establecido. Y aquí nos dice que enlaza con el propósito, con un alcance, incluye el producto y el mercado. Y desde ahí pues se genera como una causa por la cual todos van a luchar. Ahí la pregunta clave, es ¿cuál es el negocio de la organización? Y entonces esa misión como tal debe tener una coherencia en un pasado, en un presente y un futuro. No es una actividad sobre la cual yo salte de un día para otro entre diferentes quehaceres. Y entonces esta organización hoy es panadería y mañana es peluquería y pasado mañana no lo sabemos. Entonces, no porque existe como el compromiso y también la definición del mismo comerciante. El comerciante hace una actividad porque le gusta, porque hace parte de su proyecto de vida y es el sustento de su familia. Pero cuando a uno realmente le gusta, le apasiona algo, no es que esté saltando de una actividad a otra, ¿no? Sino que se dedica a eso de lo que es capaz y es hábil. Puede ser que una empresa evolucione, pero creo que es diferente. Que quizás se ocupaba en un principio de mantenimiento de computadores. Y entonces de ahí se fueron capacitando o fueron creciendo y ya comenzaron a crear programas, ¿sí? A crear un software. Y posteriormente tuvieron otro tipo de servicios,
comenzaron a analizar datos, comenzaron a hacer ciertos tratamientos de información, bueno, pero digamos que gire más como a su mismo entorno de actividad económica. Es muy importante también plantear cuál es el papel de la organización en una sociedad. Puede ser que yo como empresa diga, voy a donar 100 millones de pesos a la Fundación de los Niños. Y entonces, pues está bien, no es que esté mal. Pero en sí, ¿yo qué estoy haciendo por esa comunidad? Y desde aquí nosotros integramos un concepto de valor compartido. Y en valor compartido, digamos que es como el surgimiento de las organizaciones frente a la necesidad del entorno. Y nos dice Porter y Kramer que pues en sí la tarea no es siempre, no es del 100% de un Estado, por más idealista que sea, ningún Estado cubre al 100% las necesidades de una población y que son las organizaciones las que tienen que comenzar también a generar ese tipo de valores. ¿Cómo funciona esto en los países desarrollados? Pues las grandes corporaciones son las que generan riqueza en sus países, ¿sí? La rentabilidad de las organizaciones grandes, multinacionales, a veces es más grande que lo que genera el mismo país. ¿Mm? ¿Y qué se hace con esa riqueza? Puede ser que integremos dentro del proceso productivo a una población y la capacitamos y le damos bienestar y aprendemos también de ellos porque por eso es valor compartido. En el caso, por ejemplo, de Nestlé, con su producto, a ver, es Nescafé, de las cápsulas de café propiamente. Y ellos buscan el mejor café en el mundo. Pues nosotros en Colombia tenemos en parte un buen café. Y lo que hacen es contactar a esos pequeños agricultores, capacitarles, motivarles, pero la práctica en sí es como muy sana, porque dependen mucho de esas prácticas, de las tácticas del mismo agricultor y el impacto medioambiental también se reduce en esa instancia. Y crean programas de formación también para las familias, para los niños, de nutrición, en fin, ¿no? Es como la responsabilidad que tiene en sí una empresa. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su tipo de negocio? ¿A qué se dedica? ¿Sí? ¿Es de comercio? ¿Es de un servicio? ¿Es algo productivo? Y la actividad en sí hay que reconocerla. Por ejemplo, para temas tributarios hay un código SIU, ¿no? Y según eso, pues también van ciertos impuestos. Entonces, el ICA. El valor que la organización crea para sus grupos de interés, los stakeholders, sí o sí, hay que analizarles, hay que mirar cuál es su posición, porque según ellos, según lo que ellos determinen como posición, también dependen muchos proyectos y muchos quehaceres de la organización. De la propuesta de valor y las actividades que hace la organización y que concentra esfuerzos en el futuro. Y aquí simplemente pues hay unos ejemplos de una misión, es como el resumen de la misión. Entonces, Walt Disney, hacer felices a las personas. De Nike, que quieren brindar emoción de competir y triunfar. De Sony, de poder aplicar tecnología en beneficio de la población. De Hewlett Packard, de hacer aportaciones técnicas para el progreso y bienestar de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ese es como el quehacer de su organización, en pocas palabras. En la misión revisamos los propósitos, del propósito dentro de un sector, del propósito frente a la implementación de unas tecnologías. Y hablamos entonces de la robótica.
y cómo lo vamos a implementar, o de algún tipo de insumo que vamos a incorporar en ese producto, y hay investigación ahí por cuenta de la organización. Quizás un empaque que sea más funcional, es biodegradable, pero por la forma que tiene, nos ahorramos espacio en bodega. Bueno, en fin. De la competencia. Entonces miramos la competencia. De la organización que crea valor también para los grupos de interés. De los segmentos de actuación. Hay que revisar también cuál es ese propósito dentro de los segmentos que hemos reconocido, de nuestro público objetivo, nuestros clientes, y de verticalidad. Allí también nosotros condensamos un valor y lo podemos colocar en la misión. En el caso de la tercerización, muy bien lo decíamos en una sesión pasada, y era que la logística pues la debía hacer la persona experta, la organización experta, ¿sí? Entonces esos procesos se optimizan allí, pues tercerizamos la logística. Podría ser un complemento allí de la misión. ¿Cómo podemos definir un negocio? El negocio tiene aquí 3 variables. Las necesidades del cliente, y desde allí comenzamos a estipular cuál es el problema, ¿no? O sea, qué es lo que les vamos a solucionar en sí, cuál es su necesidad. De los grupos de clientes, del segmento como tal, de unas actividades, tecnologías, capacidades que tengamos como organización y de la satisfacción de las necesidades de ese cliente. Aquí, por ejemplo, en este esquema, pues miramos las 3 variables. Las 3 variables X, Y y Z, de tecnologías alternativas, de segmentos de mercado y de necesidades de clientes. Y partimos de una idea general, pero comenzamos a jugar con muchas ideas, ¿sí? Con muchas ideas, pero alrededor de las 3 variables. Por ejemplo, podemos pensar en que el ejecutivo de una gran organización no tiene tiempo para comprar el almuerzo, y además de esto, pues no le gusta la alimentación que encuentra en la calle. Pues en este caso se podría crear una organización de comida saludable y de calidad superior para estas grandes empresas y estos grandes corporativos, de manejar unos horarios pues muy abiertos, flexibles, pero también va allí la creatividad y va la puntualidad de esa entrega. O quizás unos almuerzos, y los vamos a ofrecer en las diferentes aerolíneas, pero hay que convencerles, ¿no? ¿Qué tiene especial ese almuerzo que no tendrían otras ofertas? O hablamos de tecnologías y hay un aplicativo que quizás hace reconocimiento de nuestros gustos y entonces automáticamente hace el pedido por nosotros. Nosotros lo programamos previamente y hace el pedido según la secuencia de los gustos que hemos demostrado. Entonces todo eso pues lo podemos ir cambiando como si fueran piezas modulares. Bueno, la visión nos indica que es hacernos a una imagen del negocio. Entonces, esa visión tiene un planteamiento a 5 a 7 años, por lo cual la describimos en tiempo futuro. Desde ahí, entendemos a la visión como un sueño. ¿Cuál es el sueño de la organización? Y es el sueño por el cual todos van a comenzar a trabajar. Entonces, puede haber un empresario pequeño, puede ser un tendero. El tendero, o bueno, el microempresario, es el que hace todas las actividades en una organización. Es el que crea el producto, es el que lo pone a la venta, es la persona que tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana a organizar su negocio, ¿sí? A barrer, a trapear y demás.
Y entonces, pues la visión, claro, hay una visión pues personal, tendrá sus motivaciones y proyecto de vida, pero la visión es el por qué él se debe levantar todos los días, ¿sí? Entonces tiene también una responsabilidad sobre empleados, si los tiene, sobre una familia, sobre un sustento. Pero esa visión pues va muy sujeta como a una sostenibilidad propiamente de la empresa. Aquí debe existir una alineación de la visión de los negocios. Y decimos que primero es comunicar un sentido muy visionario de esa dirección para poder asignar bien unos recursos, ya recursos financieros, de personas, de tiempo, bueno. Debe ser elevada y debe ser genérica para poder generar valor a los grupos de interés. También describe una condición futura, muestra una condición futura, ideal y factible. O sea, lo importante es que lo podamos hacer. Debe comprometer en este caso a los grupos de interés con esa visión compartida para que comiencen a cumplir y todos estén satisfechos con los resultados. Todos deben trabajar, sí, muy duro, pero en sí lo que comienzan a hacer es a potencializar las habilidades. Debe ser algo muy claro, donde todos trabajan en conjunto. Hay un trabajo en equipo y hay un empoderamiento de ese talento humano. Cuando yo le digo quizás a una persona que está iniciando en el campo laboral, que estudie sobre contabilidad y que muy seguramente va a ser una persona muy importante dentro de la dirección o dentro de las opiniones que se pueda dar a nivel directivo, pues muy seguramente esa persona le va a interesar, ¿no? Y entonces la parte de la contabilidad va a ser algo de su agrado, y si se le da participación en reuniones y demás, pues le hace crecer profesionalmente y personalmente. Es empoderar para que tenga ese sentido de pertenencia. Y también se debe inspirar un compromiso y la unificación de los esfuerzos. Aquí, así resumida, la visión de Coca-Cola es apagar la sed, porque Coca-Cola pues tiene varios segmentos como objetivo, como público objetivo, maneja diversidad de líneas de producto y finalmente pues tiene como todo ese músculo financiero para generar una publicidad, para poder impactar en pantalla y en cualquier medio. Es muy importante que sea realista. No necesitamos un producto simplemente encantador, como por ejemplo construir una nueva sociedad, porque construir una nueva sociedad conlleva muchos factores y a muchísimo tiempo. Entonces es importante que sea conciso, pero tenga la suficiente potencia para que todo el mundo se mueva alrededor de esa visión. Y desde allí también generamos equilibrio para todos los grupos de interés. Y allí pues también debemos tener mucho cuidado. De pronto ponemos más peso sobre los clientes, le ponemos como más interés o más entusiasmo a los clientes, pero comenzamos a descuidar a nuestros socios y entonces el socio se aburre y se va, ¿sí? O todo lo contrario, trabajamos en pro de brindar más dividendos para el inversionista y descuidamos al cliente. Pues peor aún, porque es que el cliente es el que nos genera el factor ingreso. Entonces todo eso hay que equilibrar. Manejamos como diferentes discursos, ¿no? Y la persuasión aquí es fundamental. Primero podemos generar un repertorio utilizado y ese repertorio
es que las personas pues deben estar como muy atentas a la visión y evitar también que sea información como del montón, por lo cual debe ser conciso. Manejamos metáforas y analogías. Natura dice bienestar bien y eso llama es a un bienestar a través de sus productos, de la cosmética que ellos realizan a través de sus productos naturales. Entonces, ¿cómo nos sentimos bien? A través del uso de Natura. De no perder la oportunidad de comunicar. Todos deben tener este proceso y ese compromiso de difusión y del proceso de negociación, de aclarar dudas sobre la misión desde abajo hasta la parte más alta de la organización, hablando de la jerarquía. Y escuchar quizás un nuevo planteamiento de una visión. Quienes más conocen del rol de la organización, de los problemas, pero también de pronto de qué funcionaría mejor es el mismo empleado y hay que saberlo escuchar. Entonces hay que reunirlo y hay que generar como esos medios de comunicación con ese empleado. También aquí encontraríamos la filosofía corporativa, es otro elemento del plan estratégico. Esa filosofía corporativa es cómo se comporta la organización. Así como nosotros tenemos nuestro comportamiento humano, cada organización tiene su razón de ser y su propio comportamiento. Desde allí hacemos una construcción ideal de adentro hacia afuera, ¿sí? Es algo completamente propio, adherido a la corporación, independientemente del entorno. ¿Qué encontramos en la filosofía? Principios, valores, objetivos de la misión. Esos son elementos de la filosofía corporativa. Los principios y los valores son los conceptos, son unas creencias de la organización que debe conservar también la empresa. Resulta que ustedes pueden decir, yo soy la persona más honesta del mundo porque no soy capaz de robarme ni una aguja, ¿sí? Y eso usted lo conoce y genera credibilidad porque es su forma de actuar. Asimismo, debe ser con una organización. Y por eso es que se estructuran los códigos de ética, que es cómo nos comportamos con un cliente, con un proveedor, con la competencia, con el entorno en general. Y son esos ideales que inspiran a todas las generaciones de la organización. Y como tal, no está dispuesto a transigir. No es algo que se pueda cambiar o negociar. La pregunta aquí para ustedes es, ¿de qué forma o a través de qué mecanismos podemos consolidar la filosofía interna? ¿Sí? ¿Cómo llevamos esto hacia nuestro talento humano? ¿Cómo hacemos que lo entiendan y que además lo vivan, ¿no? Con planes de endomarketing activos. Con planes de endomarketing, como por ejemplo. En donde se reúna comunicación interna, correos masivos, actividades, donde pues precisamente se quiera empezar a resaltar cuáles son esos valores y esa filosofía que se quiere mantener para la compañía. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿de qué otras formas? Pueden haber varias formas, ¿no?
Pueden ser programas de adoctrinamiento, pueden haber actividades de liderazgo como de motivación, puede ser la divulgación como de esa mitología de la organización, de su relato, su historia, de los hechos heroicos de los mismos fundadores, puede ser un repertorio donde se siente esa identidad de la corporación, de una ceremonia para celebrar premios, o un encuentro, o un cuadro de líderes, o material de divulgación, recompensas, premios, concursos, bueno, etcétera. Hay 1000 formas de consolidar esa filosofía, pero lo más importante es la relación del jefe con sus empleados. Es como el trato y el interés que este mismo tiene de preguntarle, no sé, si ya almorzó o cómo está su familia, o de pronto sepa cuál es su hobby y entonces a usted le encanta bailar y cómo le ha ido en las clases de baile, ¿sí? Y entonces es una forma como, incluso como de distensionar un poco el ambiente y luego retoman pues ya como el tema laboral. ¿Mm? O que lo mandamos a capacitar, que haga un plan carrera en la organización. Entonces son muchas formas, claro, de consolidar la filosofía, pero de ganarnos a ese cliente interno, de que se sienta querido por la organización, de que hace parte de ella y que tenga sentido de pertenencia, ¿sí? Pues claro, pueden haber los programas, pueden haber las capacitaciones, pero eso realmente se lo cree la persona es cuando se siente importante en esa organización. Un punto crucial aquí es estudiar las posturas de los stakeholders. Esos stakeholders, que es el grupo de interés o grupos de interés, están identificados como organizaciones o pueden ser personas directas o indirectas. Hay que revisar cuál es su postura, si es favorable o es muy poco favorable, porque dependiendo de esa postura se puede determinar el mismo éxito del negocio. Y ellos siempre van a estar a la espera como de una retribución, de un valor, de recibir algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés en sí que tienen sobre nuestra organización? Por eso es que desde la misión nosotros buscamos cómo satisfacer la demanda de esos grupos de interés que son diversos. Y en sí la recomendación es examinar cómo esas posibles consecuencias para los stakeholders cuando tomamos decisiones. Comenzamos a hacer preguntas. El beneficio que reciben los clientes, de la atracción de los nuevos clientes, de una misión que quizás es beneficiosa para un accionista, de la confianza y paciencia de ese capital invertido, ¿sí? Y también por eso es importante esta parte de los valores, porque yo le puedo estar mostrando unos indicadores de rentabilidad muy altos, pero si esto no es cierto y quizás la empresa siempre ha ido con esos engaños a nivel contable y financiero, pues va a tender a quebrarse. Y finalmente, ¿cuál va a ser mi figura o mi imagen más bien frente al accionista o frente a un inversionista? De construir asociaciones sólidas con proveedores, de captar simpatía o voluntad con la opinión pública, del compromiso que se tiene con la organización de los empleados. Entonces, todo eso hay que revisarlo. ¿Cómo podemos hacer este análisis? A ver. Aquí es muy importante identificar el stakeholder interno y el stakeholder externo.
Esto desde el ámbito académico, es un análisis que se hizo para una universidad. El stakeholder externo, en este caso Ministerio de Educación Nacional, hay que colocar el nombre de la persona que esté allí en representación, cómo es la relación, favorecedora o no es favorecedora, es un opositor. ¿Cuál sería en este caso como el interés del Ministerio de la Vigilancia, Inspección y Control? Y por parte de la universidad, pues dar cumplimiento a esas normas. Del Consejo Nacional de Acreditación, que debe acreditar unos programas según unos requisitos y la universidad busca cumplir con esos requisitos, porque de allí también depende una calidad. De la sociedad, de los ciudadanos que quieren beneficiarse también con unas carreras, de ser personas competitivas. Y la universidad fomenta la cultura del emprendimiento, fortalece oportunidades laborales. Bueno, digamos que tiene un programa allí integral. En el sector productivo, por ejemplo, se buscan como las asociaciones de la universidad, en este caso, pues la tiene Conterpel, del sector financiero, con quienes tienen allí un vínculo, quienes facilitan los pagos también de los estudiantes, de instituciones tecnológicas, las universidades internacionales con las cuales se tiene convenio, y entonces, pues esas instituciones, digamos que quieren generar la promoción también de sus programas a través de los intercambios y nosotros pues debemos dar un mayor impulso a esas carreras ofertadas. Está Colciencias, las universidades privadas en este caso serían opositores, porque ¿qué buscan? Ventajas competitivas. Y por nuestra parte queremos brindar a los estudiantes una educación superior de calidad. Se hace revisión de la misión, de la visión de estos componentes, programas, grupos de interés. Desde la parte interna estarían los docentes, ¿qué es lo que quieren? Transmitir conocimiento de calidad, ganar experiencia, ampliar el conocimiento a través de estudios superiores, escalafonar. Por parte de la universidad, contar con un personal docente muy calificado, superior, con metodologías innovadoras, y hacemos revisión del organigrama. ¿Quiénes están? Consejo directivo. ¿Cuál es la postura? Está aquí consejo académico, hay un rector, vicerrector, revisor fiscal, los estudiantes. Y entonces también, ¿qué es lo que demandan nosotros en este caso? ¿Cuál sería la estrategia? Entonces, trabajamos de manera interna y de manera externa. Esto es supremamente importante. Resulta que puede ser que nosotros tengamos pensado un proyecto y hemos pensado en una nueva línea de productos que muy posiblemente pueden funcionar bien en el mercado. Pero primero tenemos que hacer revisión de unos proveedores, de quiénes se van a asociar, de qué es lo que está pasando con la competencia, e internamente podemos encontrar oposición, ¿sí? Y dependiendo de la persona, pues nosotros tendríamos que tener en claro cómo negociar o qué le podríamos decir, o incluso en caso de un escenario como muy negativo, en últimas, cómo yo tomo ventaja de esa misma postura o qué voy a hacer, cuál sería el plan B. Todo eso hay que revisar. En el mercado de capitales encontramos accionistas, inversionistas, las fuentes de capital, en los proveedores pues, de materia prima, de un servicio, del stakeholder externo, de entidades reguladoras, está el Estado, están los sindicatos, la sociedad, los medios. Dentro de la organización hay directores, hay ejecutivos, empleados, personal subcontratado.
del mercado de productos y servicios están nuestros clientes, los canales de distribución, los mayoristas, los minoristas. Hay que hacer un análisis también allí de si están jugando a favor o quizás en contra. Este es otro ejemplo. Están los empleados. ¿Qué nos están proporcionando? Trabajo, conocimiento y competencias. ¿Qué le interesa al empleado? Pues tener años en una organización, un contrato a término indefinido, salarios adecuados, oportunidad de crecer en la organización, que le paguen seguridad social, que le paguen a tiempo. Los accionistas y los inversionistas requieren de capital, de inversiones. Bueno, proporcionan el capital como tal, pero quieren una rentabilidad y una transparencia en los procesos que se les indique y en los indicadores y demás. Los clientes, los que nos compran los productos o el servicio, que buscan precio, calidad, servicio postventa, quizás algo que les genere una buena experiencia, proveedores que nos dan los insumos. Y el interés de ellos sería vendernos sus productos y la puntualidad en los pagos. Y tendríamos la propuesta de valor. ¿Qué es lo que va a recibir el stakeholder de ese relacionamiento que tiene con nuestra organización? Los grupos aquí pues van a tener esa expectativa, ¿sí? Y hay que hacer el análisis en el cuadro para mirar cuál es la expectativa, cuál es su postura y colocamos el nombre propiamente de la persona encargada para poder tener un perfil y actuar según ese comportamiento también. Bueno, entonces, hay procesos también de creación, desarrollo y difusión de ese valor. De creación o de identificación del valor, aquí digamos que mediante la innovación de la misma estrategia en el producto, en los procesos, en el modelo de negocio, pues hay esa creación de valor. Cuando identificamos segmentos que son muy diferentes, aún más. De desarrollo y entrega del valor a través de la captación de esos resultados de la estrategia. Cuando ejecutamos el proceso del plan estratégico, ahí está el desarrollo y la entrega del valor. Y aquí las organizaciones deben desarrollar esas competencias muy superiores para que esos procesos esenciales del negocio pues sean muy buenos. Y la alineación de las personas a los valores de la organización. ¿Cómo lo hacemos? Con motivación, con liderazgo para incentivar a esos colaboradores al cambio, ¿sí? Porque también es como el proceso de optimización de un recurso, de un proceso, pero para la mejora continua. Hacemos un planteamiento al día de hoy, pero principalmente en proyección. Los objetivos son sumamente importantes y nosotros tenemos que hacer una descripción de esos objetivos que sean específicos, que sean medibles, alcanzables, realizables y que estén estipulados en un periodo de tiempo. En sí es la situación que desea alcanzar la organización. Nosotros acompañamos la estrategia con los objetivos y esos objetivos también apuntan a unos indicadores. Cuando tenemos en claro los objetivos, también comenzamos a hacer relacionamiento de unos indicadores. Desde ahí, pues vamos a obtener unos resultados, los vamos a medir, los vamos a comparar con lo que hemos planeado y después vamos a ajustar. Puede ser que ajustemos un objetivo que esté muy por encima del estándar o muy por debajo del estándar. El objetivo les sirve mucho a los grupos de interés,
es el patrón que ellos tienen allí de la conducta de la organización. Si nosotros les hemos dicho que vamos a ampliarnos a nuevos mercados, eso tiene que estar plasmado en el objetivo, tiene que estar indicado cuál es el mercado, por ejemplo, de unidad de medida que usan los grupos de interés. Claro, desde allí van a saber que, bueno, qué tan ambiciosos somos, pero dentro de las posibilidades de la organización. Y entonces eso está allí en observancia por parte de esos grupos. Y los empleados son aglutinantes del esfuerzo. Entonces de allí también tiene esa funcionalidad de aglutinar esfuerzos. Estos objetivos que son como unidades simbólicas, son ideas también que tiene la organización, sirven mucho para transformar la realidad de cualquier empresa. Esa definición es de carácter intencional, no es algo que se nos haya ocurrido, porque en sí esto tiene relación frente a un proceso donde interacciona la organización y el entorno. El objetivo tiene un planteamiento de avance frente a los impactos del entorno. Identificamos el quehacer organizacional, entonces siempre nos ajustamos a los cambios. Aquí hay varios ejemplos de objetivos. The Fast Company, que no sea únicamente una revista de colocar allí un artículo, sino que es ser el manual de la revolución de los negocios. O de Southwestern Airlines, que sean servicios de calidad, pero también con un precio muy bajo. De Coca-Cola, que desea afianzar las competencias para poder poner una Coca-Cola en manos de todo el mundo en el planeta. Quieren estar en todo el mercado. Y de la organización de 3M, que es la compañía que innova, modifica las bases de la competencia. Y entonces son tan fuertes que incluso pues llegan a impactar a su misma competencia, ¿no? Es como desafiante. De por sí las organizaciones que van a competir y a conseguir el éxito son las que aprenden a trabajar con sus mismas capacidades y recursos. O sea, no siempre es a través de un gran capital, sino que trabaja por medio de sus ideas y de las capacidades de su talento humano, ¿sí? Y eso es muy importante. Y de esas competencias que son esenciales para alcanzar los objetivos de la misma organización. Por eso es que deben tener unos perfiles pues deseables y ojalá de personas que sean muy propositivas. Bueno, en conclusión, el plan estratégico es el proceso de hacer una formulación. Aquí tendríamos el consolidado de un documento, pero en sí ese documento debemos llevarlo a la realidad, hay que ejecutarlo a través de las estrategias que hemos planteado, a través de la misión, del entorno donde se encuentra, del producto. El producto básico es el plan para esa acción de manera integrada y cohesiva, ¿sí? Este plan estratégico debe llegar a permear todas las áreas de la organización y todos deben creerlo y trabajar para que se logre. Define la estructura de la organización, los procesos internos. Cuando nosotros tenemos en claro nuestro plan, pues con mayor precisión debe ser las personas que vamos a integrar, cómo vamos a hacer los procesos. Quizás estamos incorporando una certificación ISO 9001 y entonces comenzamos también a ejercitarnos a partir de esa certificación, por lo cual hay que ser muy positivos en el desempeño, ¿listo? Hay que tener como una buena actitud al respecto, ¿sí? Una actitud ganadora. No basta
con solo formular las estrategias, sino que hay que tomar la acción de una manera sistémica, utilizar mucho en sí, pues los sistemas, la información, porque eso integra a la misma organización. Es importante saber implementar, ejecutar los programas y proyectos en específico. También requiere un gran esfuerzo de todas las personas involucradas. El programa de incentivos es fundamental. Es hacerles creer, pero porque es verdad, que lo que están realizando es para una mejora en la organización y que cuando las cosas cambien y se den como se están planeando, pues muy seguramente puede tener un mejor pago o una mejora en las condiciones de su trabajo, que su familia puede estar mejor, con un bienestar. Y evaluamos y controlamos también los recursos, en este caso, porque tenemos de alguna forma un compromiso con el stakeholder. Y ellos pues buscan rentabilidad, buscan productos de buena calidad, pero con bajos precios. Bueno, son diferentes los intereses allí que debemos identificar. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí.